Buenos días, queridos amigos, Dios les bendiga. Bueno, aquí estamos en una nueva programación de nuestro programa, nuestro canal Tiempos de Fe, y en el cual queremos compartir y quiero compartir una enseñanza que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 9, verso 1, y tiene por título esta enseñanza: Jesús sana a uno que era ciego desde el vientre. Y dice así: cuando Jesús pasaba, vio a un varón que era ciego desde el vientre de su madre, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Maestro, maestro nuestro, ¿quién pecó, estos sus padres, para que naciera ciego? Jesús le contestó: ni él pecó, ni sus padres, sino que es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras es de día. Viene la noche, cuando ninguno puede trabajar. Mientras yo esté en este mundo, soy la luz del mundo. Habiendo dicho estas cosas, se escupió en el suelo, y habiendo hecho lodo con su salida, lo untó en los ojos del ciego, y le dijo: ve al estanque de Siloé a lavarte. Y el ciego fue a lavarse, y al regresar veía. Y sus vecinos y los que anteriormente lo veían mendigar decían: ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: no, sino que se parece mucho a él. Pero él decía: soy yo. Le preguntaron a ellos: ¿cómo es que fueron abiertos tus ojos? Él contestó diciéndoles: un varón llamado Jesús hizo lodo, y untándolo en mis ojos me dijo: ve a lavarte en las aguas del Siloé. Y fui y me lavé, y recibí la vista. Luego le preguntaron: ¿dónde se encuentra él? Él les contestó: no sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que anteriormente había sido ciego, porque cuando Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego, era día de reposo. Entonces los fariseos nuevamente le preguntaron cómo había recibido la vista. Y él les respondió: puso lodo en mis ojos, luego me lavé y recibí la vista. Y decían algunos de los fariseos: este hombre no es de Dios, puesto que no respeta el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Y habían división entre ellos. Otra vez le preguntaron al que había sido ciego: ¿qué dices al respecto al que te abrió los ojos? Él le respondió: yo digo que es profeta. Pero los judíos no le creían que hubiese sido ciego y que hubiera recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron: ¿este es su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo ahora ve? Y sus padres contestaron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora o quién le haya abierto los ojos, lo ignoramos. Él ya tiene edad, pregúntenle, él hará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Por esta causa sus padres dijeron: edad tiene, pregúntenle. Por segunda vez llamaron al varón que había sido ciego, diciéndole: da gloria a Dios, pues nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Él les contestó y dijo: si es pecador no lo sé, pero sé una cosa, que yo era ciego y he aquí que ahora veo. Y de nuevo le preguntaron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya se los he dicho y no me han prestado atención. ¿Por qué lo quieren escuchar nuevamente? ¿Acaso también quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos, insultándolos, le dijeron: tú eres seguidor, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, ignoramos de dónde es. El hombre les contestó y dijo: pues esto es lo sorprendente, que ustedes ignoren de dónde es, y a mí me haya abierto los ojos. Y sabemos que Dios no escucha la voz de los pecadores, pero al que tiene temor de él y hace su voluntad, a éste escucha. Desde la antigüedad no se había oído que un hombre abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, no hubiera podido hacer esto. Ellos le contestaron y dijeron: tú naciste completamente en pecado, y tú nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron.
Verso 39 dice, Jesús se enteró de que habían expulsado al que había sido ciego, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él que había sido sanado contestó y dijo, ¿quién es, Señor mío, para que yo crea en él? Jesús le contestó, tú lo has visto, y el que está hablando contigo, él es. Entonces él dijo, yo creo, mi Señor, y se postró y lo adoró. Amén. Bueno, esta palabra es una palabra tremendamente, es un relato, es una historia que no es un cuento de ficción, no es una historia en la cual nosotros acá podemos ver algo de fantasía. Pero sí hay una cosa que es cierta, que aquí podemos ver a un joven que era ciego desde nacimiento. Los ciegos de nacimiento no tenían sus óvulos, tenían aquí, en donde están nuestros ojos, tenían unas cuencas, tenían unos hoyos, en los cuales él más que nadie sabía que lo que Jesús en un momento le dijo era imposible. Pero qué bendita es la palabra que sale de la boca de Jesús. Qué importante es cuando nosotros nos encontramos con Jesús. Qué importante es cuando tú te encuentras con el Maestro. Porque cuando tú te encuentras con el Maestro, vas a encontrar dos respuestas que dijo Jesús. Primero, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido ciego? Porque era una tradición o era quizá una costumbre de los judíos pensar de que la persona que nacía enferma o con alguna dificultad era causa del pecado de sus padres o a causa del pecado del mismo. Pero aquí Jesús dice algo muy cierto y dice algo que realmente es impresionante. En el verso 3 Jesús le contestó y dijo esto, ni él pecó ni sus padres, sino que él es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Ni él pecó, ni sus padres, sino que es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Querido amigo, querido hermano, vecino, quizá que tú hoy día vas a ver esta transmisión, quizá que hoy día estás pasando momentos difíciles, quizá tú estás como ese ciego donde no ves nada, donde no hay un futuro para tu vida, donde no ves más allá de lo que hoy puedes ver. Quizá hoy día tú te sientes en medio de las tinieblas, ya no pudiendo ver esperanza, pero aquí Jesús dejó algo bien claro. Hay situaciones, hay momentos en nuestra vida que las dificultades que enfrentamos, que los problemas que vivimos no tienen que ver porque si hemos pecado o no. Muchas veces Dios permite ciertas situaciones porque a través de esos problemas Dios se manifiesta a través de su poder en nuestras vidas, porque así lo dice la palabra. Jesús le respondió a sus discípulos. La primera respuesta de Jesús ante esta situación es: este no pecó ni sus padres, sino, dice, sino que es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Jesús tenía algo muy claro. Él cuando vino a esta tierra, dice su palabra, que Él no vino a hacer su propia voluntad. Él no vino a llevar a cabo un plan suyo. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y podemos ver que la voluntad de Dios, dice su palabra, que Él vino a traer libertad al cautivo, vista a los ciegos, vino a sanar a los sordos, vino a dar la lengua al mudo, vino a traer libertad a los endemoniados. Por eso hay que entender, querido amigo, querido vecino, que muchas veces tus problemas, tus circunstancias no son porque tienes mala suerte, no es porque te han hecho una brujería, no es porque quizá eres tú el peor de todos, sino es porque Dios quiere manifestar su poder en tu vida. Cuando Cristo viene al encuentro, cuando nos encontramos con el Maestro, cuando nosotros tenemos un encuentro real con Cristo, la vida nuestra no sigue igual, la vida nuestra no va a poder continuar de la misma forma, porque cuando nos encontramos con Dios, cuando nos encontramos con la presencia de Dios, cuando nos encontramos con la palabra de Dios, ten la seguridad que tu futuro será diferente. Y que tu presente tendrá un antes y un después. Así fue como sucedió en la vida de este ciego. Cuando Jesús dijo estas cosas, dice que habiendo dicho estas cosas, se escupió en el suelo, haciendo lodo con su saliva, y lo untó en los ojos del ciego y le dijo, segunda respuesta de Jesús: ve al estanque de Siloé a lavarte.
Y el ciego fue a lavarse y al regresar veía. Dos palabras importantes, dos respuestas importantes de Jesucristo. La primera, este no pecó ni sus padres, sino que esto es para que el nombre de Dios sea glorificado en la vida de él, para que el poder de Dios se manifieste en la vida de él. Primera cosa que hoy Dios te dice a tu vida: el problema que estás pasando, la dificultad que tú estás viviendo, no es a causa de lo que tú has hecho, no es a causa, no es por ti, es por Dios, es porque Dios se va a glorificar en tu vida, es porque Dios va a levantar a través de ti un poderoso mensaje a los que te rodean. La primera respuesta del Maestro para ti en esta noche es que en ti Dios derramará de su gloria, es que en ti Dios derramará de su poder, y tú podrás ver, y los que te rodean podrás ver la obra de Dios en tu vida. La segunda respuesta que Jesús le dijo, me imagino que en aquel momento que ve al ciego, él se acercó y le dijo: oye, tú ven a este lugar, ven, acércate a mí. Dice la palabra que este ciego era un mendigo. Este ciego vivía de las limosnas de que la gente le daba. ¿Cuántas veces nosotros estamos ciegos espiritual y andamos esperando de las migajas de otros, o andamos pidiendo que oren por mí, oren por mí? Y muchas veces nosotros siempre dependemos de que otros nos den lo que necesitamos. Pero Jesús se acercó a la vida de este ciego. Jesús se acercó a la vida de este joven que no tenía esperanza, que había nacido, dice la palabra de Dios, que él nació en esta condición. Póngase a pensar un momento en este joven que quizá desde que él nació nunca pudo ver un árbol, nunca pudo ver un río, nunca pudo ver la naturaleza, la belleza de lo que Dios creó. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, quizá nunca nosotros estando en el mundo no podíamos ver lo precioso de lo que Dios nos ha dado, la familia, los hijos. Muchas veces nosotros, nuestros ojos antes de llegar al Señor, nuestra vida está oscurecida, nuestros ojos están en tinieblas y no podemos ver más allá. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, de seguro y de cierto puedo decir que mi vida cambió. Cuando llegué a los pies de Cristo puedo decir de que una venda fue quitada de mi vista y pude ver el mañana con diferencia, aunque he tenido dificultades, aunque he tenido problemas. Pero cuando Cristo sacó la venda de mis ojos, ya podía ver algún mañana diferente, porque el mañana no lo veo en cuanto a mis capacidades, el mañana no lo veo en cuanto a lo que yo pueda hacer, sino que lo veo a través de la promesa que Dios ha establecido por su palabra, cuando Él nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas le abundarán para bien. Cuando puedo leer que dice en Jeremías: porque yo no tengo planes de mal sobre ti, yo tengo planes de bien sobre tu vida. Cuando puedo ver que la palabra de Dios dice: yo estoy contigo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando puedo ver en la palabra de Dios que Él dice y Él promete que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Es ahí cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios. Recibimos su palabra. Pero qué importante es lo que hizo este ciego, que tomó aquel lodo en sus ojos. Quizá un hombre ciego de nacimiento podría decir: este que me está haciendo está loco, lo que está haciendo no tiene sentido. Pero cuando dice que Jesús le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate, algo se produjo en su corazón. No lo dice la palabra, pero estoy seguro que él tuvo en aquel momento, esas palabras produjeron fe. Por algún momento, quizás había sido la única vez en su vida de que alguien le daba una palabra con esperanza. Quizá había sido la única vez en su vida que él había podido escuchar una palabra que le decía: ve y lávate, ve que hoy Dios hará grandes cosas en tu vida. Es así cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, que cuando Él viene a nuestros corazones,
Su palabra a la boca de Dios, la palabra de Dios a través de su boca produce en nosotros fe. Dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Por eso, querido amigo, esta palabra no es palabra de hombre, esta palabra no es palabra de Raúl, esta palabra de Dios. Hoy Dios te dice: ve al estanque y lávate, ve al estanque y quítate aquella inmundicia que está en tu vida, porque yo haré de ti una nueva persona. Cuando Dios dice su palabra, cuando Dios habla a nuestras vidas, es para que nuestras vidas cambien. Porque de esa forma daremos testimonios de que Dios hizo algo en nosotros. Si hemos recibido la palabra de Dios y seguimos igual, hacemos que esa palabra no tenga en nuestras vidas poder. Porque la obediencia en su palabra traerá poder. Si Dios le dijo a este joven: ve y lávate en aquel estanque, ve y lávate en aquel estanque, y tú, dices, recibirás lo que tanto anhelabas. Podemos ver que cuando este joven recibió la vista, no lo dice explícitamente la Escritura, pero al parecer Jesús ya se había apartado de él. Lo envió a aquel estanque y cuando él dice que se lavó, se untó los ojos con agua a través de sus manos y dice que al momento recobró la vista. Y cuando volvió a su hogar a contar quizás a su familia, a decir las maravillas de lo que Dios había sido, quizás en aquel lugar cuando iba de camino, muchos, dice la palabra, decían: aquel no es el ciego, y cómo puede ser que ahora venga solo caminando, cómo puede ser que ahora no necesite a alguien que lo lleve, porque cuando Dios le ha dado la vista, el ciego ya no necesita de muletas, ya no necesita de hombres, ya no necesita de otras personas que lo lleven, porque ya podrá caminar solo. Así es la vida del cristiano. Cuando Dios viene a tu vida y te entrega una palabra poderosa del cielo, ya no necesitarás de otro, sino que solamente de su Santo Espíritu para caminar en la voluntad de Dios para tu vida. Y llega a la sinagoga, y cuando llega a aquel lugar, los fariseos y los hombres religiosos le decían: ¿cómo puede ser que tú eras ciego y ahora ves? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te hizo esto? Y el ciego dijo estas palabras: Jesús fue el que me echó lodo en los ojos, me dijo que me lavara en el estanque y ahora veo. Y en aquel momento empezaron entre ellos a discutir: ¿cómo puede ser si este hombre lo que hace no es de Dios? ¿Cómo puede ser si lo que este hombre hace no es de Dios? Este hombre no es de Dios. Hoy día hay muchos religiosos que dicen: esto no es de Dios, esto no es de Dios, y empiezan a crear doctrinas, empiezan a crear dogmas de hombres en donde lo único que hacen es limitar y no reconocer el poder de Dios sobre la vida de las personas. Porque Jesucristo había sanado el día de reposo, porque Jesucristo había sanado un día donde los religiosos y los fariseos habían determinado que ese día no se podía hacer nada. Hoy día así están muchos, lamentablemente, poniéndole condiciones al Señor, poniéndole condiciones al Espíritu Santo. Pero quiero decirte algo: cuando viene la revelación de su Espíritu, no habrá estructura, no habrá dogma, no habrá mandamiento de hombre que te podrá sostener, porque el poder de Dios vendrá a tu vida y en ti será manifiesto el poder de Dios. Y aquellas personas que miraron a aquel ciego le decían: es imposible. Y entre ellos decían: pero ¿cómo? Es imposible, un hombre pecador, ese hombre es pecador. Así trataban al maestro, porque no se guiaba por las reglas de los religiosos, no se guiaba por el fariseísmo, no se regía por aquellas normas humanas que existían, de que el día sábado no podías hacer esto, de que el día sábado no podías caminar tanto, de que el día sábado no podías hacer sanidades. Pero una cosa te digo, que dice su palabra: es mejor obedecer a Dios que a los hombres, es mejor agradar a Dios que a los hombres, porque cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, yo te aseguro que la palabra producirá en ti valentía. Y aquel hombre, cuando aquellos empezaron a discutir, aquellos religiosos discutían, dice que este hombre dijo estas palabras: yo creo que aquel hombre es profeta.
Quizás porque alguna vez había escuchado las grandes obras que habían hecho Dios a través de los profetas. Pero él dice esto: yo no sé si ese hombre es pecador o no, pero desde la creación hasta hoy nunca había sido un ciego de nacimiento, había sido sanado. Y yo soy el primero. Nunca había sido un ciego de nacimiento, había recobrado la vista, pero yo soy el primero. Y él dice: una cosa yo sé, que yo antes no veía, pero ahora veo. Una cosa yo sé, que antes de este tiempo que me encontré con Jesús, antes del encuentro con Cristo, yo estaba en tinieblas, pero cuando me encontré con el Maestro, mis ojos fueron abiertos y pude ver con claridad, y la tiniebla huyó de mi vida. Esa es la voluntad de Dios, amigo. Esa es la voluntad del Padre, de que nosotros podamos ser luz en el mundo. Por eso Jesús, cuando comienza este relato, dice que Él es la luz del mundo. Y mientras haya luz, mientras esté el día, Él tiene que trabajar, porque llegará el día que ya vendrá la tiniebla y Él ya no podrá ser. Está refiriéndose a los tiempos postreros. Estamos viviendo los últimos tiempos. Llegará un día que el Espíritu Santo será tomado, su iglesia será arrebatada, y aquellos que eran luz en medio de las tinieblas no estarán. Y ahí vendrá sobre toda la humanidad esa ceguera espiritual, esa tiniebla donde en ningún lado se podrá encontrar esta palabra bendita. Cuando él le dice estas preguntas, cuando a él le hicieron estas preguntas, ¿quién es el maestro? En el momento dijo: oye, ya le he dicho varias veces yo le he dicho lo que me ha sucedido, pero ustedes no entienden, ustedes no comprenden. Dice: ¿o acaso ustedes, dice, quieren ser uno de sus discípulos? Él se estaba manifestando como ya un discípulo de Cristo, y en el momento que él le dice: ¿acaso ustedes quieren también ser sus discípulos? Dice que ellos se enojaron, dice que ellos se molestaron, porque dijeron: ¿y tú, que has nacido completamente del pecado, vas a venir a nosotros a enseñarlo? Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que aunque un niño pusieran delante, a él oír. Aquel hombre que antes no conocía nada, aquel hombre que era un hombre que estaba en tinieblas, hoy había venido la presencia del Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, ahora Dios estaba a través de él transmitiendo su poder. Su testimonio era una palabra poderosa, porque nadie más podía decirle que eso era mentira, porque él lo había vivido. Y en aquel momento se enojaron y lo expulsaron. Lo sacaron de esa sinagoga. Y aún sus padres, cuando ellos tuvieron la oportunidad de defender a su hijo, ellos prefirieron estar en la sinagoga, estar en el puesto que quizás tenían dentro, pero no glorificar a Dios, pero no decir: no, si Dios se manifestó aún en esto que para ustedes no es correcto. Porque el día de reposo era la causal de que ellos no creyeran a este milagro. La religiosidad hoy día está matando el poder de Dios. La religiosidad está impidiendo que el poder de Dios se manifieste. Pero en aquel momento, cuando Jesús se enteró de que aquel joven había sido expulsado, dice que Jesús fue a su encuentro nuevamente. Fue un segundo encuentro con Cristo. Y cuando fue, él le dice estas preguntas: ¿tú conoces al Hijo de Dios? ¿Tú crees en el Hijo de Dios?, le dice. Jesús, verso 35, se enteró de que habían expulsado al que había sido ciego. Y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él, que había sido sanado, contestó y dijo: ¿quién es, Señor mío, para que yo crea en él? Jesús le contestó: tú lo has visto, y él que está hablando contigo es. Entonces le dijo: yo creo, mi Señor,
y se postró y se le adoró. La segunda encuentro que este joven tuvo con Cristo, no tan solamente él alcanzó la sanidad, sino él alcanzó la salvación de su vida, porque la palabra de Dios dice: todo aquel que creyera en Jesucristo como el Hijo de Dios y creyere que él murió por nuestro pecado y fue resucitado al tercer día, dice que Dios le concederá ser hecho hijo de Dios, será salvo, dice. Pero más aquel que no creyere será condenado. La vida del ser humano no depende de que Dios haga un milagro en tu vida, no depende de que Dios te sane de una enfermedad, depende de que Dios te salve, de que Dios salve tu alma de la condenación eterna. Y este joven no tan solo recibió la sanidad, sino que recibió la salvación de su vida. Es importante entender esto. Eso es el mensaje de Cristo. Esa es la buena noticia. La buena nueva de salvación es lo que Cristo dijo que anunciáramos: ir y predicar mi evangelio. El evangelio significa buenas noticias, significa predicar el reino de los cielos, significa hablar de que Cristo murió por nosotros, significa de que en Cristo nuestras cadenas son rotas, significa que Cristo libertó tu vida, significa que Él pagó el precio de tu pecado y hoy te hace libre. Por eso, amigo y hermano, cuando tú te encuentres y entras en una intimidad con Cristo, tú no tan solamente vas a poder ser sano de tus debilidades, no tan solo vas a ser sano de tus azotes, sino que también tu vida espiritual será restaurada. La condición que tú estabas, que era destituido de la gloria de Dios, Cristo murió por ti. Cristo lavó tus pecados con su sangre. Por eso hoy Cristo se glorifica en tu vida como tu Señor y Salvador personal. Pero tú tienes que creer, tú tienes que entender que Cristo vino a morir por tu causa, que Cristo vino a darte la libertad a través de su muerte en la cruz. En este tiempo poco se predica de Cristo, en este tiempo poco se anuncia lo que Cristo hizo. Se habla de homilética, se habla de escatología, se habla de profecía, se habla de tantas cosas, pero menos de lo que Cristo quiere que hablamos, de que solo en Él hay salvación y perdón de pecado. Solo tienes que arrepentirte de tu corazón y convertirte de tus malos caminos. Y Él te dará la promesa que dijo: es necesario que yo me vaya para que aquel otro venga, aquel que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Porque Juan decía: yo, si bien es cierto, bautizo en agua, pero viene otro detrás de mí que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Aquel es Jesucristo, aquel es el Espíritu Santo, que cuando viene a tu encuentro todo cambia. Cuando te encuentras con Él ya no eres el mismo, porque solo Él puede sacar tu vida del hoyo de la desesperación. Solo Él puede traer a tu vida aquella luz que necesitas. Solo Cristo y el Espíritu Santo puede traer a ti salvación y vida eterna. Este es el mensaje que hoy quiero compartir contigo. Esta es la enseñanza que hoy Dios ha puesto en mi corazón. Que conozcas quién es el Hijo de Dios, que conozcas qué es lo que Él hizo. Y cuando aquel joven supo quién era Jesucristo, que no solo era un profeta, que no solo se manifestaba la obra de Dios en su vida, sino que era el Hijo del Dios viviente, aquel que redime el alma, aquel que limpia los pecados a través de su sangre, dice que aquel joven creyó. Se postró a sus pies y le adoró. ¿Cuántos hoy vienen a estos lugares? ¿Cuántos hoy se postran a los pies del Maestro a adorar? Porque Él nos trajo la salvación, porque Él nos trajo la vida eterna. Pero si seguimos en nuestros pecados, si seguimos nuestra forma de vivir, nosotros hacemos en vano el sacrificio de Cristo. Porque aquel que viene a Cristo tiene que postrarse, tiene que humillarse ante la presencia de Dios y tiene que adorar. Esa es la voluntad de Dios para el hombre. Esa es la voluntad de Dios para todo aquel que escucha su palabra. No hay otra forma. No hay otra forma de ser salvos sino que arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Querido amigo, querido hermano, que Dios te bendiga en esta noche. Que la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Y que esta palabra sea de bendición para tu corazón.
Me despido hasta una próxima transmisión. Y que Dios te bendiga. Recuerda, comparte esta enseñanza, comparte este mensaje. Puede ser de bendición para alguno que lo necesite, ya sea cristiano o no sea cristiano, ya sea amigo o no sea amigo. Tan solamente comparte esta buena noticia, comparte las buenas nuevas. Quizás si no, tú no puedes ir a predicar, quizás si tú no puedes ir a una esquina, pero puedes quizás compartirlo en los medios que tú estás. A través de un simple clic, tú puedes compartir esta bendición a aquel que lo puede escuchar. Dios les bendiga, y esto es Tiempos de Fe. Con ustedes, su hermano Raúl Lara. Dios les bendiga. Amén. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí.
con tu fuego, bautízame, Santo, Santo, Santo. Quantos querem? Quantos querem? Hey. Bautízame con tu fuego.